continuamos acompañándote en esta tarde. Está Gabriela Jorge con nosotros. Vamos a cambiar el ángulo de la información. Vamos a hablar acerca también del análisis que desarrolla Política Obrera, ¿no? De lo que está pasando con la causa vialidad. Y bueno, todo lo que ustedes han conocido en los últimos días, específicamente desde distintos sectores, ¿no? De distintas fuentes y además con movilizaciones, con gente movilizada también en las calles. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué interpretación, qué análisis hacen ustedes de todo este contexto, ¿no? Y fundamentalmente después de que Cristina, de que la vicepresidenta hablara y se dirigiera en general a todo el pueblo argentino durante varias horas. Sí, yo creo que la situación que hoy se expresa en la causa de vialidad, primero que nada creo que es una gran confesión de partes, tanto de la parte acusatoria, digamos, de la Fiscalía, como también la respuesta que dio la actual vicepresidenta, de que acá operan, sin dudas, servicios, que la justicia incluso opera casi hasta como un árbitro en el desarrollo de la crisis y en particular con el descargo que hizo Cristina ayer a través de sus redes. Creo que fundamentalmente coloca de cuerpo entero lo que es una asociación ilícita del conjunto del Estado, porque en la respuesta que va dando Cristina especifica también los enormes vínculos y lazos que existen, no solamente hacia el interior de su propio gobierno y eventualmente con causas incluso como la que largamente hemos denunciado en relación al ferrocarril y la muerte de Mariano Ferreira, por ejemplo, que no hizo referencia, pero que está clarísima ahí la situación, sino también los vínculos completamente estrechos que tiene, por ejemplo, y que ha tenido López con Caputo en su momento, el ministro de Macri, y hasta incluso en un tono amenazante con el propio presidente actual, que fue parte como jefe de gabinete en aquel momento, por ejemplo, de lo que fue la entrega al Multimedios de Cablevisión, es decir, muestra de cuerpo entero un régimen social y a un Estado que actúa directamente como una gran asociación ilícita en función de sostener los intereses del capital que ha no solamente alumbrado la causa de vialidad, sino también, por otro lado, distintas causas de corrupción que han atravesado el país. En particular, creo que también es muy certero señalar que incluso la propia Cristina advertía que no tiene un gran vuelo en el sentido de este ataque, digamos, judicial, digamos, acusación judicial que hace la Fiscalía con estos 3 fiscales, porque probablemente corra la suerte de no cumplir incluso con los procedimientos judiciales, es decir, que probablemente termine retrocediendo casi al punto cero, porque Cristina, con los argumentos que ha vertido, incluso puede llegar a ir hacia una recusación que no va a poder ser negada por parte, digamos, de quien es el responsable de la Cámara en ese aspecto y que tiene que dar una respuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es verdaderamente un Estado que está plenamente ligado a esto, que hasta incluso los lazos o esto que la propia Cristina decía, las oficinas que debieran generarse como grandes auditores, en realidad son nada más que puntos en una plena complicidad de donde el Estado termina siendo, y quien está a la cabeza en algún momento, el que termina asumiendo o no las cosas que se van desarrollando en función a los grandes negociados, no solamente como hemos visto en relación, digamos, a la causa esta en específico, sino al soterramiento, digamos, del Tren Sarmiento en su momento, al desarrollo incluso de los enormes negociados de las empresas como Techin, por ejemplo, en el país, y donde siempre el claro elemento es que el Estado termina siendo el que financia objetivamente el desarrollo de estos negocios capitalistas, y entendiéndolo en la crisis política más general, también hay que ver lo siguiente. La intervención de la justicia en este aspecto, en esta gran suerte de operativo distraccionista, de algún modo trata de sacar, digamos, el foco en donde hoy debiera estar colocado. Estamos con la designación de un nuevo superministro, como lo es Massa, que tiene bajo sus brazos el desarrollo de un ajuste que exige el gran capital y en particular el Fondo Monetario Internacional, y justamente mientras casi en simultáneo diría Cristina, desarrollaba su descargo, por ejemplo, se estaban recortando grandes partidas presupuestarias
que tienen que ver con la salud, la obra pública, el desarrollo de la educación, por parte ya no solamente de Massa, sino de esta coalición que se extiende ahora con la designación de Rubinstein como segundo de Massa hasta aspectos de Juntos por el Cambio, que es lo que también reclaman, no solamente la reta del otro lado, que el otro día junto con el embajador de Estados Unidos han coincidido en establecer que hay que no solamente sostener al gobierno en este estadio terminal, sino a la vez también armar un frente de coalición y hasta podría decir de paz social extendida a las distintas direcciones sindicales burocratizadas frente a una crisis verdaderamente muy profunda de un Estado quebrado como es el Estado argentino. Más allá de esta maniobra de distracción que también muchos hacían en esta lectura, ¿no? De decir, bueno, también de alguna manera, digo, más allá de este avance de la justicia, al Frente de Todos les sirve para mostrar, digamos, que hay gran parte de la ciudadanía con Cristina que termina apoyando de alguna forma este modelo, ¿no? ¿Crees que acá plenamente se ve que no hay una independencia, no sé si no llamarlo independencia de poderes, porque por un lado está el Ejecutivo y el Judicial es como que sigue la línea del gobierno anterior? ¿Pensás que hay una persecución que está dada, digamos, por esto que vos decís, esto mismo que vos señalas, ni siquiera se cumplen los pasos procesales y bueno, incluso esta causa podría retroceder, digamos, dada toda esta circunstancia, ¿no? Sí, lo que está claro es que acá la justicia hace mano justamente de la intervención para intervenir, valga la redundancia, dentro de la crisis política general y de algún modo también anticipar que frente a esta gran coalición que están planteando, ojo que hay un sector que no quiere jugarse a tener, podríamos decir, al kirchnerismo más duro, si se quiere, o mantenerla casi entrampada la posibilidad de que la propia Cristina intervenga de una manera más directa en el desarrollo de la crisis. Hay que entender también que durante todo este tiempo, no solamente digamos ahora con Massa, sino previo a Massa, hubo un gran silencio por parte de este kirchnerismo, como le dice la derecha, más duro, representado por la vicepresidenta, en función de hacer pasar distintas medidas de ajuste y con acuerdo del Fondo Monetario de por medio, guardándose quizás esta carta de no haberlo votado en el Congreso para luego ser un factor también que intervenga. En este curso más general, por lo tanto, de circunstancias que nosotros tenemos, no podemos desligarlo incluso de experiencias que se han vivido. Lula, por ejemplo, en Brasil, con una fuerte intervención también de la justicia que lo sacó en su momento de poder intervenir en un proceso electoral, después tuvo que retroceder con la intervención, digamos, de Moro, en función no de acusarlo por asociación ilícita, sino por la compra de un departamento en un lugar determinado, y en ese momento incluso diciendo, bueno, esto debiera haber sido establecido no en Curitiba, sino, no en San Pablo, sino en Curitiba, en un juzgado de estas características. Es decir, que estos errores procedimentales que se van planteando son también muestras de que acá verdaderamente lo que hay de fondo es una gran en sostenimiento de esta gran asociación ilícita, que la justicia, por lo tanto, cada vez que interviene, lejos de esta idealización de una justicia plenamente separada del poder político y como tercer poder, termina siendo un aspecto netamente subordinado acá, pero donde hay un entrelazamiento. Y esto es algo que lo denuncia, por ejemplo, la jueza Salgado, en función también de todo un vínculo que se teje entre la camarilla judicial de Sergio Massa, por ejemplo, con sectores del propio macrismo, que realmente creo que es una gran salpicadura, podríamos decir, de esta escalada de corrupción al conjunto del régimen, donde los trabajadores tenemos que sacar también la conclusión. Porque si acá tenemos por completo una clase social que tiene este entrelazado, que está efectivamente en los tribunales de Comodoro Pi, hay que sacar una conclusión de que la verdadera justicia y desmantelar, por lo tanto, todo este estado de asociación ilícita va a pasar efectivamente por la intervención de la clase obrera en función de luchar por su propio gobierno. Y en ese punto no podemos desligarlo de una crisis que se va agudizando cada vez de manera más directa, profunda, que ya señala que nuestros salarios van a quedar completamente desvalorizados en relación a un 90% de inflación y donde se está pergeñando, por ejemplo, un gran acuerdo con la burocracia sindical para congelar los salarios mientras sí indexan y generan enormes beneficios, por ejemplo, a través de un bono dual a los grandes especuladores financieros para rendirles ya sea por inflación o ya sea por devaluación. Bueno, interesantísimo poder escucharte, Gaby. Tengo varios mensajes, no los vamos a poder leer porque ya nos tenemos que despedir, pero bueno, mañana a las 16:30 nos van a poder seguir acompañando. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, que estés muy bien. Chau, chau.